Bueno, buenas noches muchachos. Entonces, pues aquí habíamos quedado, a la clase pasada hemos quedado en particiones en formato de bajo nivel. El formato de bajo nivel de un disco, ¿a qué se refiere? Que reemplaza la información poniendo cero. No, eso es formato de alto nivel. De bajo nivel son las particiones. Que existen particiones primarias, que máximo ¿cuántos son? 4. Y que hay una partición que se llama extendida, que es una primaria que permite tener dentro de ella particiones lógicas. Eso es universal, ¿sí? Eso no importa el sistema operativo donde usted ande, eso es así. Y ahora existe en formato de alto nivel. El formato de bajo nivel es cómo se organiza el disco. Y el formato de alto nivel es cómo se organizan los archivos, ¿cierto? Entonces, de formato de alto nivel, ¿qué tenemos? Tenemos la FAT, la NTFS, tenemos EFS, ETS, JFS, Razer, tenemos Mac que maneja HFS, tenemos las de red, ¿sí? Que si no estoy mal es JFS, que es una partición de red. O sea que toma los discos duros de varios computadores como uno solo. Sí, de hecho ¿se acuerdan cuando habían cuentas? Aquí, habían cuentas propias, que eso ya lo abolieron. Entonces eso funcionaba bajo un sistema de archivos JFS, ¿sí? Eso es como si los archivos contenidos en el servidor estuvieran en el mismo disco duro, ¿sí? Aunque el tiempo de acceso es más lento, ¿sí? Bien muchachos, entonces, ¿qué es un disco removible? Pues que puede ser removido, provee capacidad de almacenamiento ilimitado. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque se dice que un disco removible provee una capacidad de almacenamiento ilimitado. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Ajá, puedo poner uno, el otro, entonces puede sacar, meter lo que necesite, ¿sí? Fácil transferencia de datos entre sistemas, pues sí, es evidente porque usted puede hacer una memoria flash, usted saca de un sistema y lo mete en otro. Y discos no removibles es que está montado de forma permanente. Ahora sí, tenemos sistemas de múltiples platos, esto sobre todo les va a servir para el proyecto final. Tenemos una cabeza por lado, pues es básicamente las cabezas están juntas y alineadas, ahorita les muestro la figura que está acá. Entonces, cuando ustedes tienen múltiples discos, ustedes van a ver que hay varias cabezas. ¿Sí lo ven? Hay varias cabezas. ¿Pero están de qué? ¿De un solo lado? Sí, las cabezas de lectura de los discos están de un solo lado, cuando ustedes tienen múltiples discos. ¿Sí? No solamente existen los sistemas con un solo disco duro, eso no es solamente eso. ¿Y qué pasa? Los datos son localizados por el movimiento del cilindro. ¿Qué pasa, muchachos? Buenas. Reduce el movimiento de la cabeza e incrementa la velocidad de transferencia. Entonces, muchachos, al tener una sola cabeza, ¿cierto? Uno que tiene que mover, la cabeza solo se mueve de forma horizontal y el disco duro se mueve de forma circular. Entonces, para localizar un dato, se mueve el disco y la cabeza se necesita el sector que necesita y ya. Ahora, y se selecciona el disco que se necesita. Ahora, ¿qué pasa con la circuitería de control de esto? Pues es más complejo, ¿sí? Estos discos, ya estamos hablando de discos de servidores. Si el disco duro normal que usted tiene es un plato con su respectivo cabeza y se acabó, ¿sí? Estamos hablando ya de otros sistemas, ¿sí? Bien. Bueno, pistas y cilindros, ¿cierto? A esto, muchachos, se le conoce como un cilindro. ¿Sí? Cuando ustedes han visto en los estados del disco duro que dice cilindro tal, sector tal, los sectores ¿cómo son? A ver si se acuerdan. Son horizontales, o sea, son radiales. ¿Sí? Son radiales. Y los cilindros o pistas son circulares, ¿sí? Bien, muchachos. Vamos a hablar de... No deberíamos de hablar ya de esto. De hecho, en la 9ª edición del libro esto ya ni se menciona, ¿sí? Pero pues sepan que existe. Me trae muy bellos recuerdos. Yo cuando vi el laboratorio de White se perdió por un disquete. O sea, cuando lo hicimos acá en la sala, lo guardamos en el disquete. Cuando fuimos a ver el disquete en otro computador no había grabado nada. Y era la única copia, tocó volverlo a hacer. ¿Sí? Estaban los sistemas operativos montados en el disco. Cuando estaban los... Uy. Entonces, muchachos, poca capacidad. 1.4 megabytes. Hoy en día, 1.4 megabytes, ¿para qué sirve? ¿Qué guardarían ustedes en 1.44 megabytes? ¿Cabrá un disco? ¿Un MP3 ahí? No. Un documento. Y los documentos ahorita están ocupando 700, 800 kilobytes. Imagínense. Entonces, muchachos, ¿para qué servirá un disquete de 1.44 megabytes?
De hecho, yo en mi casa tengo, pues como anécdota, tengo guardadas varias cajitas de disquetes y varios de esos disquetes tienen como directorio los Pokémones clasificados por tipo. Pues sí, tenía como 15 años en ese tiempo. Sí, sí yo tengo ganas de volver a revisar ese disquete. Tenía los directorios de los Pokémones. Era un disco duro con era un disquete con los por tipo, de la primera generación, ¿no? Sí, que en ese tiempo, pues apenas salía la segunda generación. ¿Qué pasa? También es lento, es bastante lento. ¿Es universal? Sí. ¿Obsoleto? Hubo un intento para salvarlo, muchachos. Hubo un buen intento, ya les muestro. Hubo un buen intento que se llamó Super Disc. ¿Sí? Pero vamos a ver qué le pasó al Super Disc. Super Disc Wikipedia. Entonces, ¿qué le pasó al Super Disc? Esta red de unidad, yo no sé qué le hicieron, pero está genial. Está rápido. Sí, es que le hicieron un mantenimiento hace poco. Por lo menos uno hace el segundo pico y a veces queda como limitado. ¿Sí? Ah, tienen que envíen un PQR. Eso lo atienden. Entonces, muchachos, Super Disc, mírenlo. Este era el Super Disc, era un disquete normal, ¿cierto? Fue comercializado en 1997 y tenía una capacidad de 120 megas. ¿Qué tal? ¿Buena estrategia? ¿Quién lo mata? ¿Quién lo mata de una? Un CD. Sí. Aunque realmente el asesino del disquete, ¿quién cree que fue? Las USBs. Esos fueron los verdaderos asesinos de los disquetes. Y de los CDs también van para esa. Porque ya hoy en día ya bastantes sistemas operativos vienen en memoria USB. Y ya estos tienen soporte para cargarlo desde la USB. Sí. Y las USB se están volviendo más baratas. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, las USB se están volviendo más baratas. ¿Qué otra opción hay frente a la USB? Aunque es más lenta. La SDK. Sí, la SDK. Entonces, muchachos, imagínense, 120 megabytes. Pues para su tiempo prometía, pero apareció la USB y lo mató. Sí, todo esto lo mató la USB, lamentablemente. Entonces, muchachos, ¿qué quiere decir que tenga 6848 cilindros? ¿Cilindros es igual a qué? A pistas. Entonces, ¿esos qué son? Son circulares. ¿Se acuerdan cuando ustedes destapaban un disquete que tenía dentro? ¿Nunca destaparon un disquete? Tenía como una especie de acetato, ¿sí? Un disquete. Vamos a poner disquete naked. No, mentiras, porque apareció otra cosa. Un disquete destapado. Mírenlo. No, coloco disquete naked y aparece otra cosa. Disquete al desnudo. Si era un acetato, vamos a ver si lo encontramos. ¿Dónde está? Disquete. Aquí está. ¿Sí? Este era el acetato. No, eso es un acetato. Ve. Aquí está. ¿Lo ven? También es un acetato. Bueno, es algo similar a... Vamos a ver, más bien vamos a ponerlo disquete por dentro. Aquí está. ¿Sí lo ven? Este es el acetato. ¿Qué quiere decir que tenga 2048 cilindros? ¿Qué quiere decir eso? O pistas. Son las circulares. ¿Sí? Y por 36 bloques, ¿qué quiere decir un bloque? ¿Se acuerdan qué es un bloque? Bloque. ¿Qué es un bloque? Un bloque es una agrupación de sectores. O sea que es un radio amplio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Tiene 6848 pistas y 36 bloques por cada cilindro. ¿Sí? Bien. Y tenía hasta 240 megabytes de capacidad. ¿Qué tal? ¿Buena o mala para un disquete? Hoy en día 240 megas, ¿qué hacemos con eso? 2017. Nada. Un video, pero malo. Mala calidad, ¿o no? 280p. Y eso menos. Bueno, a partir del año
2000, todos los discos extraíbles quedan obsoletos debido al desplome de los precios de la unidad CR, CRW, y a partir del 2006, a partir de los discos de estado sólido o memorias USB. Realmente lo que mató todo eso fueron los USB. Los CD se siguen usando porque son más baratos que los USBs, pero tarde o temprano las USB van a ser más baratas que los CDs. A eso apunta. Pues ya están también desapareciendo igual. Sí. Ahora ya ves, Ya no vienen, sí, este sí viene, pero pues es una excepción. A veces necesito leer CDs, por eso lo compré por eso. Pero ya hoy en día es muy raro ver el computador con unidad de CD. ¿Sí? Porque ¿qué desventaja tiene la unidad de CD frente a la memoria USB? ¿Qué pasa con la memoria, con el disco, con el CD? Bueno, se raya, pero ¿qué otro problema hay? Yo no puedo, en la mayoría yo no puedo borrar lo que yo escribo, en la mayoría. Y bueno, muchachos, esa es la historia del SuperDisk, contada en el curso de Arch. Bien, muchachos, siguiendo, ¿cierto? Siguiendo. Entonces, por acá, la velocidad de los discos, ¿cierto? Pues, ¿qué tiene que ver? Eso sí lo puedo preguntar en el quiz. El tiempo de búsqueda que tiene mover la cabeza a la posición correcta. ¿Eso de qué depende, muchachos? Mover la cabeza a la posición correcta. Inicialmente la cabeza, ¿en qué posición está? ¿Qué creen? En la última que leyó. Entonces, ¿de qué dependerá la velocidad de acceso allí? ¿De qué creen de qué depende? Depende de donde haya estado ubicado por última vez. O sea que eso es un tiempo que uno conoce. Lo que hacen los fabricantes es decirte un tiempo máximo, ¿sí? Un tiempo máximo. Sí, suponiendo que está al otro lado del disco, a 180 grados. Bueno, latencia rotacional es el tiempo que se tarda a localizar los datos una vez en la cabeza estén en el sector. Suele ser de 4 milisegundos. Tiempo de acceso, tiempo de búsqueda más tiempo de latencia. Entonces, el tiempo de búsqueda, ¿a qué se refiere? A ubicar la cabeza en la posición correcta. Y en la latencia rotacional tiene que decir en lo que se tarda a localizar los datos. O sea, en la línea donde está él. O sea, a medida que vas a por los cilindros. ¿Sí? Son las dos latencias que se manejan en los discos duros. Entonces, recuerden que en el quiz puedo preguntar eso. Tiempo de transferencia. Entonces, el tiempo de transferencia es ¿cuál es? Es T igual a B dividido R por N. El B es el número de bytes a transferir, N es el número de bytes en una pista y R es la velocidad de acceso en una pista. Esta velocidad de acceso, ¿a qué depende, muchachos? De acuerdo a lo que he hablado, este R. ¿De qué depende? De la velocidad en una pista. ¿Qué creen de qué depende? O sea, depende, primero ubicar la cabeza y segundo, o sea, ubicar la cabeza exactamente y segundo ubicarse en la pista que es. Entonces, tiene que ver con este tiempo de acceso. ¿Sí? Tiene que ver con el tiempo de acceso. Bien. Entonces, muchachos, aquí está pues explicado en un diagrama. ¿Sí? Primero, se tiene que esperar que el dispositivo esté ¿qué? ¿Qué creen? Primero, antes de usar cuando yo hago una solicitud al disco duro, yo tengo que esperar ¿qué? Que el que esté, ¿qué creen? Que esté desocupado, ¿no? Segundo, debo esperar por el canal. ¿Eso qué quiere decir? Debo esperar quién esté desocupado. ¿Quién cree que esté desocupado? No, la cabeza no. El bus. Sí, recuerden que el bus, el dispositivo mira si el bus está desocupado. Luego, tenemos un tiempo rotacional y un tiempo de transferencia de datos. Este SIC tiene que ver en lo que se tarda la circuitería en procesar. ¿Sí? Eso es un tiempo determinado. O sea, hay varios retardos que hay que tomar en cuenta. Este SIC se refiere a lo que la circuitería se tarda en procesar la orden. ¿Sí? O sea, necesito tal dato en tal parte. Eso se traduce en una posición, en un cilindro y en una pista. Se ubica el plato en este delay y finalmente se transfieren los datos. ¿Listo? También tarda un tiempo que se transfieran los datos. Ahora sí, muchachos, tenemos los RAID. Los RAID son arreglos de discos independientes redundantes. ¿Qué pasa? En los servidores, usted no va a tener un solo disco duro, va a tener varios
discos duros. Y los discos duros pueden estar en espejo. ¿Qué quiere decir que están en espejo? Usted puede tener dos discos duros, pero ¿qué pasa? Ambos contienen exactamente la misma información. ¿Para qué se utiliza eso? ¿Cómo? De respaldo, exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted en un servidor de un banco, usted no se puede dar el lujo que si se daña un disco duro, se daña todo el banco. Sí, hay que tener sistemas de respaldo. Además, ¿qué hacen en Google, por ejemplo? En Google tienen los stocks de servidores, o en Amazon tienen los stocks de servidores. Y eso todo el tiempo se están dañando los discos duros. ¿Qué hacen ellos? En caliente, sin apagar, cogen y empiezan a cambiar discos duros. Los discos duros se dañan todo el tiempo en Amazon, todo el tiempo en Google. ¿Qué hacen? Ellos se ponen a cambiar los stocks. ¿Sí? Esos son RAIDs. Ustedes pueden encontrar un RAID allí en la escuela, en la primera oficinita. Un RAID es una cajita que contiene unas motherboards y tiene unos discos duros. Eso se llama rack. Ya les voy a mostrar. Eso se llama un rack. Esto es un rack. Eso es, perdón, un rack. Este es un rack, muchachos, para que lo vean. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? No, yo no. Esperen, yo busco uno grande. Este está bueno, no, quiero imágenes grandes, carajo. Este está bueno. Mírenlo, muchachos. Este internet está hecho una belleza. Esto es un famoso RAID. Entonces, ¿en qué consiste esto, muchachos? Un RAID. Un RAID, ¿cierto? Es un almacén de discos duros, ¿sí? Esto es lo que tienen Google, Amazon, pues todas las empresas que ofrecen almacenamiento en la nube tienen esto, ¿sí? Tienen una infraestructura de esto. De hecho, Amazon tiene una bodega de 300 por 300 metros, llena de servidores. Y las granjas de Google, que hay varias en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando se daña un disco duro, ¿ellos qué hacen? En caliente, sin apagar, destapan y vuelven a meter, ¿sí? ¿Qué pasa? No pasa nada porque la información que pasa está respaldada, eso está en espejo, ¿sí? Entonces realmente da igual si se daña un disco duro o no. Lo que hacen los técnicos es cambiar discos duros todo el tiempo, ¿sí? Que los discos duros, cuando se están usando de forma intensiva, ellos se dañan, ¿sí? La vida útil de los discos duros es relativamente de 6 meses a 2 años. ¿Sí? Un disco duro puede fallar en cualquier momento. ¿Qué pasa con esto? Amazon ni Google van a fallar por un disco duro que se dañe. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, muchachos, las granjas que mencionaba el compañero. También hay de Amazon, de Google. Vamos a ver si nos aparece. También están data centers de Amazon, que pues lo que yo uso, yo soy fan de Amazon. Pues me parece que es genial para... Yo que estoy en YouTube, pero no me vayan a bloquear el video por eso, esto es académico, ¿sí? Que ya me han bloqueado, yo me bloquearon una vez un video porque aparecía publicidad en una página y envié un reclamo diciendo pues que es una clase, ¿sí? Ya me bloquearon un video, ya entonces ya me volví prevenido. ¿Ves? Se volvió a ir esta red de Univalle, muchachos, es una mentira. No sé, pues es una cosa cuando uno le dice que la quiere y al mismo tiempo se vuelve fea, ¿sí? Esperen, yo miro. Esperen a ver. Ay, no. Desconectar. Conectar. Vamos a... Tengámosle fe. Muchachos, ¿qué cuentan? ¿Cómo van? Ahorita vi una reunión en FLP, ¿había parcial o algo? Vi mucha gente afuera preocupada. Es que él estaba en claustro. Él estaba en claustro, pero se demoró. Ahí les doy el chisme. Claustro es reunión de profesores. Y ahí se discuten cosas importantes. Mírenlo. Esto es un data center. Entonces, ¿ellos qué hacen? El técnico lo que hace es ahí está verificando un rack, ¿sí? ¿Qué contiene un RAID? Contiene varios discos duros. Lo que ellos hacen es testear si el disco duro está bueno o está malo.
Y esos son bodegas de 300 por 300 metros. Eso es Google. ¿Sí? Y eso que están viendo un pequeño como... ¿De cuánto es? De 500 600 metros cuadrados. Es la data center de Europa. Si alguien, digamos, se llega a añadir sus equipos por algún motivo, Todo eso está respaldado. está respaldado. Tienen copia de todo. Tienen copia de todo. De hecho, hay data centers que son redundantes. ¿Sí? En Estados Unidos hay en California, hay en Texas y hay otro por el lado de Chicago. En Estados Unidos solo hay 3. En Canadá tienen más, en México tienen, y aquí en Bogotá están instalando uno. Amazon está instalando en Colombia. De hecho, hay unas ofertas laborales geniales. Pero los muchachos, les digo, el inglés. ¿Quieren ganar bien o quieren ganar mal? Entonces, obviamente el inglés, obviamente hay que tener experiencia, ¿no? Y miren los data centers de Amazon. Si hubiera habido más, mírenlos. Entonces, muchachos, gran parte del internet está soportada en estos data centers. ¿Lo ven? Uy, esos racks que a veces tienen como una terminal allí con un computador. Eso es para chequear los discos. Para chequear los discos. Por lo general, lo que pasa es que los discos los racks tienen ciertas señales. Cuando falla la escritura de un dato o cuando un disco duro tiene muchos sectores malos, lo que se hace es él emite una alerta que se ve en un terminal central. El técnico va y conecta el terminal en el puerto del rack y ahí puede validar qué es lo que está pasando. El rack envía los mensajes de error a la terminal central. ¿Cómo? Sí. Pero de todos modos, el cambio es manual, siempre es manual. ¿Sí? O sea, hasta ahora no hay un brazo robótico que llegue y mete un disco duro. Porque siempre está la del técnico que llega y mira. ¿Sí? Que a veces los discos duros tienen arreglo. O a veces puede ser que se desacomode un poquito. Entonces pues llega y lo vuelve a acomodar. Y todo esto se hace en caliente. ¿Qué quiere decir que sea en caliente? Sin detener la marcha. Eso es lo que garantiza la fiabilidad de plataformas como Google y Amazon, que son las más grandes del mundo. ¿Sí? Entonces, así es como funciona la cosa. Por eso este tema de RAIDs es importante conocerlo. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿No? ¿Por acá? ¿Ustedes están como dormidos por FLP? ¿Por acá? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Bien, muchachos, entonces... ¿Dónde está? Acá. ¡Ay, no! ¿Dónde está? Ah, bueno. Entonces, muchachos, de eso se tratan los RAIDs. Entonces tenemos varios niveles de RAIDs. Aquí vamos a ver apenas 6, pero realmente hay más. Vamos a ver los básicos. Tenemos RAID 6, RAID 0. En RAID 0, ¿qué pasa? No hay redundancia, o sea, no hay discos en espejo. Datos distribuidos a través de todos los discos. Usted tiene un arreglo de discos duros y se considera como uno solo. Mayor capacidad, obviamente, ¿por qué? ¿Por qué mayor capacidad? Se suman todas las capacidades, aunque hay que restarle algo del tema de la partición. ¿Ustedes creen que aquí se podría hacer una partición FAT32 en NTFS para hacer que un disco duro se aplane? ¿Ustedes creen que funcionaría? No, ahí se necesitan particiones de red, como JFS. ¿Sí? Incrementa la velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero hay que determinar en qué disco está, ¿cierto? Y pues en el disco que está se busca. ¿Sí? Segundo, los discos se leen en paralelo y el conjunto de datos es preferiblemente almacenado en múltiples discos. ¿Qué quiere decir eso? Que un archivo va a estar partido en diferentes discos. ¿Qué problemas tiene este RAID 0? Principalmente. No hay respaldo. Si se daña un disco, se daña todo. ¿Sí? Ese es el problema de RAID 0. Tenemos el nivel 1, que tenemos discos en espejo. Pero los discos en espejo, ¿cierto? Son básicamente de a dos. O sea, usted debe tener parejas de discos. ¿Sí? Entonces usted tiene 6 discos. ¿Cuántos realmente discos toma él?
como si fueran 3, ¿sí? Porque son discos en espejo. Se lee cualquier disco, ¿cierto? Usted para leer, usted puede leer del espejo o del real, da igual. Y la escritura es en los dos. Recuperación de información es sencilla, porque si un disco falla, pues ¿dónde va a estar? En el otro. ¿Qué pasa? Y es más costoso. Tenemos RAID nivel 2. Dígame. Yo tengo que tener un servicio RAID por hardware y por software. Yo una vez tengo para hacer un RAID bajo un centro y bajo 12 años. Se dañó el de la Redway y se dañaron los discos duros, ¿no? Eso quizás era el problema de la partición. Según bueno, yo consulté con mi despacho, pues si queréis mi despacho, me dijeron que el problema había sido del sistema donde se hicieron el, o sea, como era por software, eso no se debía hacer por software. Pues yo los RAIDs que conozco, yo conozco un RAID que yo he manejado que es en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es una plataforma para realizar simulaciones. Cuando era estudiante de pregrado me tocó manejarla y eran discos en RAID. Pero ese es por hardware. No hay que hacer nada. Sencillamente usted instala los discos como si estuviera instalando normalmente. Ya el mismo hardware se encarga. ¿Sí? Por hardware, claro. Debes comprar la tarjeta. Eso lo hace una tarjeta, que la manejas por PCI. De hecho, se recomienda que los discos también no sean SATA, sino que también sean PCI. Sí. Porque realmente el flujo de datos va a ser bastante exigente. Se recomienda que los discos duros sean PCI, no sean SATA. Aunque puedes hacerlo con la tarjeta y los SATA, pero es más lento. Eso le sirve para el proyecto, por ejemplo. Le estoy dando pistas. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Para leer en RAID 1, pues que tiene discos en espejo por pares, ¿cierto? Pues, ¿dónde puedo leer? ¿Importa dónde lea? No, porque están en espejo. Y adicional, la escritura es en los dos. El RAID se suele manejar es por hardware principalmente, respondiendo a tu pregunta. Primero, es más eficiente. Y segundo, si el sistema operativo tiene que controlar eso, es más complicado. Bien, ¿y qué pasa? Es más costoso. ¿Por qué? Porque frente a RAID 0 ofrece una mayor capacidad. Y aquí, ¿qué pasa con la capacidad en RAID 1? Se disminuye, ¿cierto? Eso pueden ser preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en capacidad entre RAID 0 y RAID 1? Pues que RAID 0 tiene una mayor capacidad porque todos los discos duros se consideran como si fuera uno grande. ¿Qué pasa en RAID 1? Como tenemos pares por espejo, la capacidad frente a RAID 1, RAID 0, se reduce a la mitad. Si usted quiere tener la misma capacidad, tiene que comprar el doble de discos duros. ¿Pero qué gana usted? Mayor seguridad en los datos, porque si se daña un disco, pues bueno, se reemplaza y ya. Pero aquí, ¿qué pasa en RAID 0 si se daña un disco? Pierde la información. Y además el respaldo usted lo tiene que hacer en dispositivos externos. Si usted quiere hacer un respaldo, tiene que ser en dispositivos externos. En su lugar, RAID 1 ofrece un respaldo. ¿Sí? En caso que se dañe un disco duro, lo que tienen que hacer es cambiar el disco duro y ya el mismo sistema se encarga de hacer el espejo. ¿Sí? RAID 2. Los discos están sincronizados. ¿Cuál es la diferencia con RAID 1? Que hay un sistema de corrección de ¿qué? De errores. Hay sistema de corrección de errores. ¿Cuándo creen que esa corrección de errores se realiza? ¿Cuándo creen que es fundamental? ¿En la escritura o en la lectura? En la escritura. Se debe garantizar que la codificación Hamming de ambos sea la misma. Aunque realmente ahora se utiliza el checksum por MDA, que es un algoritmo más eficiente que Hamming. ¿Han escuchado el checksum? MDA 5. Es más eficiente que Hamming, muchas veces más eficiente. Excesivamente redundante, ¿sí? Y es costoso y no es utilizado, ¿sí? Realmente no es tan utilizado. Pregunta sobre RAID 2. Básicamente es el mismo RAID 1, pero agregamos la parte de corrección de errores, ¿sí? Que es vital en la escritura. Tenemos RAID 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Aquí en RAID 2 hay una característica que se me olvidó mencionar. ¿Qué dice aquí?
A diferencia, en RAID 1 tenemos en pares. En RAID 2 tenemos que todos son el mismo. Usted puede tener 7 discos duros y todos son espejo. ¿Ya me sigue? O sea, tienen todos los discos en espejo. O sea, usted puede tener 10 discos duros. ¿Se consideran? Como uno. Entonces, por eso dice aquí que dice excesivamente redundante. Es demasiado redundante, ¿sí? ¿Y qué pasa? Por eso no es no usado. ¿Por qué creen que no es usado? Muy costoso, ¿cierto? Demasiado. RAID 3, ¿cierto? Es similar a RAID 2 y solamente un disco es redundante, es decir, en otras palabras, muchachos, esto dice que vienen es por pares, ¿sí? Por pares. O sea, usted tiene un disco y un disco redundante. ¿Sí me siguen? Es similar a RAID 1 en eso. Bien, muchachos, solo un bit de paridad para cada conjunto de bits. Datos en discos fallidos pueden ser recuperados desde la información de paridad, es decir, que existe corrección de errores y pues tiene una alta transferencia de datos. Bien, muchachos, seguimos con RAID 4. Cada disco duro opera de forma independiente. Bueno, buena para discos de intensa lectura y escritura. El BAT de paridad es calculado a través de los datos en cada disco y los bits de paridad son almacenados en el disco de paridad. Entonces les voy a explicar un poco mejor. ¿Qué quiere decir esto? Este es similar a RAID 1. Perdón, a RAID 0. Este es similar a RAID 0. ¿Por qué digo que es similar a RAID 0? Cuéntenme ustedes. Voy a ponerlo más grande. Porque son independientes, ¿sí? Este es similar a RAID 0. ¿Pero qué incluye? Tiene un disco duro adicional que guarda ¿qué? La información de paridad. O sea, hay un disco duro es únicamente para almacenar la información de paridad. ¿Para qué la información de paridad? ¿Para el chequeo de qué? De errores. Es básicamente... Uy, ese color no dio, ¿cierto? Creo que rojo sí da. Entonces, es similar a RAID 0 porque cada disco duro opera de forma independiente. Pero ¿cuál es la diferencia? Tiene un disco duro adicional para manejar el tema de la paridad. ¿Sí me siguen allí? O sea, un disco duro que almacena la información de paridad para asegurarse que no haya errores. Bien. Seguimos con otro nivel. Uy, ¿qué tal, no? Da falta. RAID 5. La paridad es almacenada a través de todos los discos. ¿Qué pasa con respecto a RAID 4? Con el disco de paridad. A ver, ¿el disco de paridad hay garantía que esté lleno? ¿Que se utilice al 100% el disco de paridad? No. Podría ser que tenemos un disco de 1 tera para paridad y esté utilizando 200 gigas. ¿Qué pasa con el resto? Un desperdicio. Entonces, la paridad es almacenada a través de todos los discos. Eso es una partición, de hecho. Hay una partición que almacena la información de paridad. De esa forma se optimiza el espacio frente a RAID 4. Se utilizan técnicas de localización para la información de paridad. ¿Por qué? Como está distribuida, pues a medida que usted almacena los datos, tienen que saber dónde está almacenada la información de paridad. La información de paridad, ¿y utilizados en dónde? En servidores de red, ¿sí? Esta ya es uno más utilizado. Y finalmente RAID 6. Se tiene 2 cálculos de paridad. O sea, se tienen 2 algoritmos de paridad. O sea, podría ser codificación Hamming, MA5, bueno, varias técnicas que hay. ¿Eso garantiza qué, muchachos? Que hayan 2 técnicas de paridad. ¿Qué garantiza eso? Mejor corrección de errores, ¿sí? La paridad es almacenada en bloques separados en diferentes discos. Si se requieren n discos, se deben instalar n+2, ¿sí? Eso es porque la información de paridad debe estar distribuida. Entonces requiere 2 discos más adicionales. Alta confiabilidad. Se necesita que para que fallen al menos 3 discos. Y reducción de la velocidad de escritura. ¿Por qué? Porque cuando usted va a escribir, necesita escribir también la información de paridad. Entonces, muchachos, en resumen. Bueno.
Aquí está los writes explicados en una figura. Entonces, RAID 0, muchachos. RAID 0, ¿cómo es? Se ve todo como un solo disco. ¿Qué pasa con RAID 1? Son espejos, ¿sí ven? ¿Sí ven aquí? Están aquí los discos normales y están los discos espejos. Aquí está RAID 2. ¿Qué pasa con la información de paridad en RAID 2? ¿Qué ven aquí? Que hay un disco, ¿cierto?, de información. ¿Y qué pasa con los otros discos? ¿Son discos de paridad? ¿Sí lo ven? F es la función de paridad. ¿Listo? Vamos a ver en RAID 2, sí, porque me quedó la duda. No, está hablando de RAID 2. Ah, no, RAID 1. Ah, entonces me equivoqué. No, ahí está. RAID 1 reflejado. RAID 2, pues vamos a devolvernos. Entonces, RAID 2, ¿qué pasa? Los discos están sincronizados, ¿cierto? La corrección se hace a través del cálculo de los bits correspondientes en los discos, ¿cierto? Y es excesivamente, ¿qué pasa? Redundante. Entonces ya sé cómo soportarles esto. Entonces, muchachos, observen que estos discos, ¿cierto? Estos son los mismos datos, ¿sí? Entonces, B0 es un dato, B1 es copia ¿de quién? De B0. B2 es copia de B0, B3 es copia de B0. ¿Y qué pasa? Este es el disco de paridad de B. O sea, realmente B es el dato. B1 es B0 es la copia 1, B1 es la copia 2, B2 es la copia 3 y B3 es la copia 4. ¿Sí me siguen? Es el mismo dato. ¿Y qué pasa? Estos discos van a almacenar la información de ¿qué? De paridad. Ah, la evaluación. Dame un segundo. Dale.